la que constituye el mecanismo de solución del conflicto. El mecanismo de solución del conflicto. El compañero llegó muy tarde, se excluyó, perdón, ¿qué horas son, compañero? Se excluyó de la actividad grupal. Es parte del grupo. Le voy a hacer un favor. Anótese en este equipo por default. El 1 ya está muy congestionado. Si quiere participar, tiene que llegar temprano. Equipo, a ver, ¿quién tiene 3 personas? Equipo 9, ¿quiénes son? Son 3 personas. Usted queda adjudicado al equipo 9. Y ponga su nombre, por favor. Y tiene que llegar temprano. 10:05, 10:10. Porque tenemos que participar en esa actividad grupal y lo hacemos en beneficio de todos. No es otra cosa. Primer punto, la unidad fundamental del proceso. En su faceta interna, ¿qué es? Y en su faceta externa, ¿sí en pocas palabras? Ya lo dijo. En su faceta interna, ¿qué es? Actos sucesivos, pero además hay una constitución del proceso. Debe llevar un orden, o sea, etapas procesales. ¿Quién administra la justicia? Ya llevaron medios alternativos de solución de controversias. ¿Qué pasa ahí? Ahí tenemos a un juez. Tenemos ahí una autotutela. En procesal civil y en todos los procesos tenemos heterocomposición. Un tercero decide. ¿Qué otra cosa? O sea, hay un juez profesional. No es únicamente tu contraparte. ¿Qué otra cosa? ¿Qué otra cosa? En la interna, es la finalidad del proceso, que es la de constituir el mecanismo de solución en el conflicto. La solución del conflicto. Pongan atención, esto es fundamental. ¿Para qué es el proceso? En síntesis, para resolver un pleito, un proceso. Otros dicen, para determinar la verdad de los hechos. Pero lo más importante del proceso es de que es un mecanismo heterocompositivo para solucionar un pleito. No sé cómo lo solucionen, con una sentencia bien, mal, regular, quién sabe. Ya lo dirán los recursos, cuando se interponen recursos y eventualmente el proceso de amparo. Pero esa es la finalidad del proceso. Entonces, ese es el equipo 1, ¿verdad? Sí. Ok. Esa respuesta la van a tener que pulir con un diagramita, con un dibujito. No hablen. Con un dibujito, por favor, para que entonces me entreguen la actividad por equipos. Como son 5, ¿verdad? Cada quien va a subir su hermosa actividad con sus nombres completos. No quiero un representante. Todos suben, todos. Ustedes suben en Google Classroom. Y así los demás. Equipo 2. ¿Quién es? ¿Qué le tocó? ¿Qué razonamiento en cuanto a A ver, pongan atención porque luego no van a saber esta cuestión muy importante. ¿Cuáles son los razonamientos para determinar qué se aplica para resolver un proceso? Dígame. O usted o sus miembros del equipo. Aquí nosotros pusimos que se resuelve de fondo. Esa es la cuestión principal, es por medio de la solicitud de la demanda. Ok, pero después tienes una demanda. ¿Qué haces? Lo explica Carrasco Soulé en su libro, que son 2 razonamientos muy importantes. ¿Ya ven por no leer? En cuanto al fondo, ¿qué? ¿Qué haces para determinar que este proceso es civil? En cuanto al fondo. Sería entonces primero saber exactamente a dónde lo voy a llevar. Exactamente. ¿Cómo le haces? ¿Qué ley sustantiva aplicamos en el proceso civil? El Código Civil, o sea, es una demanda de alimentos, es una demanda de hipoteca, es un arrendamiento inmobiliario, es un contrato de compraventa, es un mutuo. Todas esas regulaciones están en el Código Civil. Y en cuanto al fondo, en cuanto a la vía, eso lo dice Carrasco Soulé. En cuanto a la vía, ¿qué tienes que hacer? A ver, los demás, ayúdenles. En cuanto a la vía, para que vean que no han leído, tenemos un proceso ordinario civil. Ese es el proceso general.
Pero lo primero que te tienes que preguntar es, ¿este problema merita una vía especial? ¿Cuántas vías, cuántos tipos de juicios existen en el código? En el actual, ordinario, civil, oral, juicio sumario, juicio de arrendamiento inmobiliario oral, juicio hipotecario oral. ¿Estas vías especiales se aplican a mi controversia? ¿Sí o no? Si es sí, aplico la vía especial. Si es no, aplico el juicio ordinario civil oral. ¿Me expliqué? Opera con una suerte de exclusión. Eso es muy importante. Es un descarte. Ok, tengo un problema de rescisión de contrato de compraventa o de pago de pesos. Debo de preguntarme, ¿las vías del Código Nacional, hay una vía especial para el cobro de pesos? ¿Sí o no? ¿Hay una vía especial para los problemas de rescisión de contrato de compraventa? ¿Sí o no? No lo hay. No lo hay. Entonces, como no lo hay, aplico el ordinario civil oral. Derechito, por default. Esa es la exclusión que les pedí diferenciar. Y la primera, en cuanto al fondo, es competencia. Yo no voy a admitir ni voy a tolerar que me vengas con preguntas de derecho penal, de derecho fiscal, de derecho administrativo, de derecho del trabajo. No me interesan. Lo que me interesa es el civil aquí. Lo primero que tenemos que ver es competencia. Todas las demás preguntas, házmelas al final. Si yo tengo manera de ayudarte, te ayudo. Pero en clases, derecho civil, punto. 1, 2, 3 y 4. Sucesión, bueno, sucesiones no, ese es derecho familiar. Derecho de las obligaciones, contratos civiles y actos y bienes reales. Personas y bienes reales. Eso es el contenido de la materia, para evitarnos problemas. Equipo 3, ¿cómo vamos? ¿Quién es el equipo 3? ¿Qué pregunta les tocó? Explíquemela. A ver, dígame. Ajá. Uh-huh. Que las partes no hayan solicitado previamente en el mixto, tiene características de ambos. Aquí, bueno, recuerdo en la lectura, por ejemplo, de que hay veces que en un inicio es dispositivo, bueno, se puede clasificar como dispositivo, pero después el juez puede saber de oficio, que yo diría que podría ser un mixto. La alumna, ¿cómo te llamas? Usted sí leyó. Sí se nota que leyó, ¿verdad? Ustedes tienen que ser así, que se note que leyeron, porque esta clasificación es estructural del proceso civil y de los procesos actuales. Nuestro proceso es mixto porque tiene cuestiones dispositivas y a veces el juez también las empuja. A mí me encantaría decir, siempre es dispositivo porque las partes tienen que pedir. Bueno, en muchas cosas sí le tienes que pedir, sí tienes que impulsar el procedimiento tú, pero en otras partes el juez es el rector. En las dos audiencias estructurales del proceso ordinario civil oral, que es la audiencia preliminar y la audiencia de juicio, ahí el juez toma la rectoría del proceso y te va conduciendo. Te va conduciendo. Entonces es un procedimiento oral. Oral mixto, dispositivo e inquisitivo. En la valoración de las pruebas tiene que ver mucho la inmediación, ahí no es necesariamente inquisitivo. Él tiene que fijarse en ustedes, en cómo desahogan, en cómo intervienen los abogados, en cómo postulan la causa. Muy bien, equipo 4, ¿quién es? Ustedes, ¿qué les tocó? Explicar la clasificación de los procesos por unidad de vista y prejuicio. A ver, díganos. El proceso por unidad de vista es una etapa procesal continua. O sea, eso significa que a una etapa procesal o unidad de vista le sigue otra y a esa otra le sigue otra hasta que se termina el proceso. Y el proceso preclusivo lo que lo diferencia es que va de acuerdo a un tiempo que lo concede la ley. Y también que tiene un orden determinado, desde un tiempo, está constituido por diversas secciones o actividades que deben de realizarse de acuerdo a un periodo de tiempo. Y si ustedes me preguntan sobre los procesos civiles, cada uno, incluso podría citarles cosas que encajan en lo que acaban de escuchar.
La cuestión, la primera, usted me dijo, ¿procesos qué? Por unidad de Unidad de vista. Hay secciones concentradas de los procesos, sobre todo en las audiencias preliminar y audiencia de juicio. Hay concentración y no debe, la doctrina dice no debe de interrumpirse el desahogo de las pruebas y se tiene que hacer en actos concentrados. ¿Qué quiere decir? Si yo voy a tomar la declaración de parte, la declaración de testigos, la pericial, se procura o se debe de procurar hacerlo en un solo momento. A pesar de que la audiencia dure 2, 3 o 4 horas, eso es relevante. En el anterior proceso teníamos audiencias para 17 de febrero, 15 de marzo, y ahí se iban chiquiteando los tribunales hasta que por allá por diciembre ya terminaban, ¿no? Entonces, eso, la doctrina dice eso, pervierte el proceso, lo pervierte. El juez tiene que tener control para que máximo en 2 vistas se pueda, incluso si es muy larga, en 2 oportunidades, se pueda cerrar la concentración y que no dilate tanto. Otro, que usted me dijo, preclusivo. También en el proceso civil contemporáneo, el que vamos a aplicar, también hay preclusión, momentos en donde tú tienes que ejercer la carga procesal que te corresponde y si no la ejerces, precluye, finaliza, se muere tu derecho de hacerlo. ¿Y hay otra cosa? De unidad de vista, nada más son 2. Muy bien. Entonces, vamos encarrilados. Ustedes fueron el equipo 4. Equipo 5. El equipo 5. ¿Ya? Usted, a ver, dígame. Usted era y luego ya me uní. No. El 6. ¿Por qué hizo esto? De unirse al 6. ¿En qué equipo está anotada? Pero ¿por qué hizo eso si empezó en el 5? ¿Qué nos entendieron? Estaba con el compañero. Y entonces. Y entonces, pues yo también me quedé sola. Bueno, pues qué pena. ¿Pero están ahí anotados? Si no, se anotó. Yo lo agarro ahí como usted se anotó. O sea, esas cosas de que yo brinco y yo hago lo que se me da la gana. No sé, léame. ¿Qué equipo vamos? ¿5? 5. A ver, responda. ¿Qué pregunta les tocó? Expliquen la clasificación de los procesos singulares y universales. A ver, explíqueme eso. Se clasifican en singulares cuando versan sobre uno o más derechos o bienes determinados y en universales cuando comprenden la totalidad del patrimonio de una persona. Perfecto, dado que se saltó de equipo, póngame un ejemplo de proceso universal. Exacto. Ella solita se... ¿Por qué? A ver. Pero ¿por qué es universal? Sí, tiene razón. ¿Pero por qué? Le falta un poquito más. Le falta nada más una frase. El proceso universal es atractivo porque atrae otros procesos, como el sucesorio, efectivamente. El de cuius en el sucesorio a lo mejor tiene instaurados varios procesos civiles o mercantiles o fiscales o laboral. A lo mejor intervino en un asunto laboral donde era el trabajador. Todos esos asuntos pasan a formar parte de la masa hereditaria o disputable también, porque además puede tener representación el de cuius cuando ya falleció por medio de albacea, pero son atractivos, atraen los demás procesos. ¿Checaron eso? El singular no. Usted va a demandar a una persona y dice, quiero demandarte la entrega de mi inmueble, mi departamento que yo adquirí. Ese es un proceso singular. Vamos únicamente en unidad de vista a determinar esa única causa. ¿Sí? Bueno. Equipo 6. ¿Quiénes son? A ver, ustedes. A ver. Muy bien. En el ya derogado, el que está en vías de derogarse, Código de Procedimientos Civiles de la Ciudad de México, recuerden que ya no van a existir, ya va a operar únicamente el Código Nacional de Procedimientos Civiles, y este se está lentamente cobrando vigencia en todas las entidades de la República. En el anterior código y en otros códigos estatales había el juicio civil oral.
El juicio civil oral es un ejemplo claro, o era un ejemplo claro de proceso uniinstancial, porque no admitía ningún recurso. Es más, contra la sentencia definitiva, como no tenías recurso, únicamente tenías la acción constitucional de amparo, el juicio de amparo contra esa sentencia. Ese fue un excelente ejemplo de proceso uniinstancial en procesos civiles, pero eso ya no existe o está en vías de extinguirse. Ahora lo que existe son los procesos que son biinstanciales en el Código Nacional porque tienen la posibilidad de ser apelados, o se pueden interponer los recursos de reposición en su caso o de revocación. Son únicamente 3 recursos los que hay actualmente. Pues muy bien. ¿Usted fue el equipo? 6. Equipo 7. A ver, ¿qué les tocó? La pregunta explica la clasificación de los procesos cautelar, declarativo y ejecutivo. A ver, pues explíqueme. El cautelar son aquellos procesos donde los órganos jurisdiccionales emiten una determinación precautoria para prevenir un daño o peligro por la cancelación del mismo que pudiera proceder a la sentencia. Y el declarativo son los procesos donde el juez declara la existencia o la inexistencia de un derecho. Sí. El ejecutivo, el juez solamente ejecuta la sentencia que ya conclusoria o no procede como también los acuerdos llegados ante la prueba. Más o menos está muy bien, qué bueno. A ver, entonces, por regla general, los procesos ejecutivos son los que se fundan en que el título tiene aparejada ejecución. Esa es la frase clave. Cuando vean procesal mercantil y su derecho mercantil, van a identificar. ¿Ya están viendo mercantil? ¿No han visto ley de títulos y operaciones de crédito? Ya lo están viendo. Apenas. Bueno, ahí tienen pagaré, cheque, letra de cambio. El pagaré es un título que trae aparejada ejecución y se instaura en un juicio ejecutivo. También en materia civil hay juicios ejecutivos civiles, orales en todo caso. ¿Por qué? La diferencia fundamental radica, estimados compañeros, y eso se lo digo con mucha tranquilidad, el ordinario civil oral es un proceso declarativo. Concluye con una sentencia e inicia con un emplazamiento. Pero el ejecutivo civil, la primera diligencia es una diligencia triple. Te tienen que requerir de pago, te tienen que embargar bienes y al último te emplazan. Es una diligencia triple. Esos son los procesos ejecutivos. Procesos cautelares, más bien medidas cautelares. Ustedes ya están viendo amparo. Yo promociono mi guía de estudios de amparo y derecho procesal constitucional que está en la guía de estudios. Ahí si quieren, búsquenla. Ahí está una fuente de apoyo. En amparo tenemos una medida cautelar que es la suspensión de los actos reclamados. Hay actos de autoridad que pueden ser suspendibles. En los procesos civiles también tenemos medidas cautelares. En algunos que pueden entrañar la suspensión o la no consumación de ciertos actos, porque si se consuman o ejecutan, dejan sin materia el proceso. Pero hay otros muchos, como por ejemplo el otorgamiento de pensiones alimenticias, como por ejemplo la orden de restricción de visita de las personas, para que no ejecuten actos de violencia familiar en el seno familiar. Tenemos también otras medidas como la retención de bienes antes de iniciado o posteriormente iniciado el proceso. Pues tenemos medidas cautelares, ejecutivos, cautelares y ¿qué otra cosa? Declarativos. Ya les dije, acudo ante un órgano jurisdiccional para que me declare tener, en vía de sentencia ejecutoriada, se me declare titular de este inmueble porque estoy ejercitando la acción de prescripción positiva, también denominada usucapión. Quiero que me declares. Por sentencia ejecutoriada. Ese es un muy buen ejemplo. Usted, equipo 7, equipo 8, dígame. A ver, ya se los dije más o menos, que a ver qué dice.
dictamina quién tiene el derecho al puesto. En este proceso se siguen esquemas formales y complejos. Ajá. Correcto. ¿Y los ejecutivos? Los especiales, ¿cuáles son? Los especiales son los que utilizan la resolución de los casos, no tienen unas reglas complejas, y tienen más o menos las reglas. ¿Quién dice eso? ¿Carrasco Soule o el doctor Bucio? ¿En cuál? Sí, pero ¿en cuál? Es que no les puse el nombre. Carrasco Soule. Todo lo que dice, no lo comparto, porque todos, tanto especiales como ordinarios, son procesos complejos. En pocas palabras, son procesos complejos. Más bien ahí opera, perdón por el doctor Carrasco Soule, quién soy yo para desmentirlo, pero lo que yo les acabo de decir, aquí en este equipo, el proceso ordinario es la solución general. Ambos tienen instancias complejas. El especial hipotecario tiene sus propias reglas. El ejecutivo civil o mercantil tienen sus propias reglas. Son complejos, no son fáciles. O sea, lo que están diciendo ahí no checa. Son especiales porque se apartan de la solución general. La solución general es el ordinario civil oral. Eso sirve para todo, es cajón desastre para todo lo que no tenga una resolución especial. Y quiero adelantarles, por política legislativa se hacen estos procesos especiales. El proceso más socorrido en la actualidad es el arrendamiento inmobiliario. Tiene a su propia vía, es un proceso especial, lo regula, tienen que checarlo en el Código Nacional. El otro, la hipoteca, el proceso hipotecario oral. El contrato de hipoteca es tan importante que se regula una vía especial para resolverlo. Y detrás de ellos, estos procesos ejecutivos civiles, los títulos que traen aparejada ejecución, los convenios que celebraron en las instancias de mediación, las sentencias mismas, inauguran procesos ejecutivos. Y el compañero dice, uy, qué novedad. Pero yo estoy en contra de lo que dice ahí, con todo respeto. Equipo 9, a ver, ¿qué les tocó? ¿Cuáles son las características del proceso judicial según el doctor Bucio? A ver, están bien sencillas. ¿Cuáles son? El derecho público, Ajá. en las que actúa el Estado. Ajá. Permitir el derecho de audiencia, es decir, el derecho a ser escuchado. Sí. Ser autónomo, porque es independiente del partido, Sí. Ajá. ¿Y luego? Tiene como objeto la supervisión del actor en la reconvención. En la reconvención. ¿Y luego? Debe regular a las partes por igualdad. Es decir, pues, tanto el demandado como el demandado tienen la misma. Hay una paridad. Hay un equilibrio procesal. Que se encarga el Estado de asegurar esa parte. Eso que se encargue el Estado, bueno. Bueno, debería de. Bueno, ok. ¿Y qué más? Es trilateral, compuesto por el actor juez, el juez, el Estado y el demandado. Correcto. Tiene una relación compleja al comprender una serie de facultades de los jueces, así como sus procesales a las partes. Eso sí es cierto. Es dinámico, porque se desarrolla por actos sucesivos de las partes del juez, y es unitario, en cuanto que los actos procesales se inician con la demanda y concluyen en la sentencia en la que se decide el derecho de cada parte. ¿Ustedes creen que todos los procesos se deciden por sentencia? ¿Por qué no? A ver, alguien que... ¿Se pueden desistir, por ejemplo? Preclusión. Pero no se llama preclusión, se llama caducidad de la instancia. Abandonaste el pleito y por el transcurso del tiempo no caducó, no precluyó, no prescribió, caducó la instancia por el simple paso del tiempo. Y tenemos esa institución en este Código Nacional. A pesar de que pueda ser muy ágil, las partes pueden desentenderse del pleito, y puede concluir no por sentencia, sino por declaración de caducidad de la instancia, con pago de costas para el que intentó
el proceso y no lo logró. Equipo 10, ¿quién les tocó? A ver, ustedes son los maravillosos. Those gentlemen men, those marvelous men. A ver. A ver, presupuestos procesales, ¿cuáles son? En síntesis. Está padrísimo, pero ¿cuáles? No es cierto. No es cierto. No, Those Magnificent Men es el nombre de un grupo de rock. Sí, Those Magnificent Men. Esos hombres magníficos, ¿no? No, esta es la clave. La clave es de que ustedes se ubiquen en dónde están y desgraciadamente a veces no nos ubicamos. Y ya con esto me voy a ir para que ustedes se vayan a descansar a la siguiente clase, donde no les ponen ninguna dinámica, ¿no? Nos dejan simplemente, ¿no? Así están, ¿no, compañero? Bueno, ya no los molesto. Para empezar, presupuestos procesales. Usted dijo algo muy interesante. Son elementos para que un juicio sea válido. O sea, para que algo se desarrolle con validez, no con verdad, no con falsedad, con validez, tienes que tener presupuestos procesales, que por ahí te lo está enumerando. El primero de ellos tiene que ver con la jurisdicción que se está ejerciendo. El otro tiene que ver con el elemento competencia. Eso es de las partes. Competencia por cuantía, por territorio, por grado y por materia. Los compañeros que de pronto vienen con sus gracejadas de que hay ¿qué delito? ¿O cuáles son las cuestiones del procesal fiscal? No están ubicados en la competencia por materia porque andan papaloteando. Pero yo sí voy a esperarles en decirles, si tú no estás ubicado en la competencia por materia, mira, no va a caminar tu proceso. No vas a saber nada. Vas a ser penalista improvisado, laboralista improvisado y civilista también improvisado. Te tienes que centrar en concreto en la competencia. Tienes que ver, obviamente, la legitimación procesal activa del actor. Tienes que distinguir entre causa, legitimidad en la causa y legitimidad en el proceso. La legitimidad en la causa tiene que ver con la titularidad de los derechos que tú vas a exigir. La legitimidad en el proceso tiene que ver con la calidad de tu apoderado o de tu representante procesal. Pero hay que leerlo. Hay que leer. Compañeros, ¿en qué páginas vieron eso? Del doctor Bucio. Eso. Tienen que leer los presupuestos procesales. Ya les di una convidada de esta situación, pero ya saben qué tienen que hacer la próxima semana. Es la misma mecánica que ahorita hicimos. Si llegan tarde, hay Dios que los bendiga, ¿no? Ahí se van incorporando y ya tienen actividad. Díganme. No tengo una pregunta. Dice que vamos a hacer una actividad abajo, pero nos van a dar acceso. O tú la inventas, ¿no?